Me llamo Santi y esto es Mundo Jeep. En este canal lo podréis aprender todo sobre vuestros Jeep. Porque lo sé todo. Todo, todo. No tienen nada de especial. Por eso lo sé todo. Hola Xavi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tienes para mí? Bueno, pues tengo un coche con mucha carnaza. Hostia, no me digas, ¿eh? Sí, sí. ¿Me lo Si enseñas? quieres vamos y lo vemos. Sí, me explicas un poco. Venga. Bueno, para los que seáis nuevos en el canal, Xavi y yo nos conocimos porque él tenía un ML para vender, que al final se lo quedó un suscriptor contrató nuestro servicio de verificación, vinimos a verificar el coche y bueno, hemos entablado una pequeña amistad y ahora tiene un problema y nos ha llamado. A ver qué nos explica. Pues venga. Bueno, tenemos este Golf. Es un Golf 5, ¿no? Sí. ¿Pero tiene alguna característica especial? Bueno, es el GTD, 170 caballos. El coche está muy bien. No sé, es que es un 25 aniversario, ¿no? Ostras, esto ya no lo sé, la verdad. Por los acabados que Puede tiene. ser, sí. Y bueno, lo que pasa es que tiene un problemilla, ¿vale? Se enciende el fallo motor, no encontramos qué es. No, a veces lo enciendes y no se te sale hasta dentro de 20-30 kilómetros, o a veces lo enciendes y te sale directo, ¿vale? En fin, a veces suelta humo, a veces no. Yo, según mi mecánico, me ha dicho que puede ser que sea un inyector que está empezando a mear un poquito, porque el coche en realidad anda, funciona bien, no lo capa, el coche va bien, pero bueno. Cuando te enciende la luz, ¿baja la potencia? Yo diría que no. Bueno, claro, también es un coche que es bastante potente, que pesa poco, son 170 caballos, sí. Entonces quizá aunque te baje algo la potencia no se nota. No. Y Pero no no lo deja capado, al menos, que a veces pasa cuando se enciende el fallo motor, y en este caso no pasa eso. Ahora, a veces sí que enciende la luz y entonces empieza a soltar humo. Lo hace un rato, luego deja de soltar humo. Pero la luz no se apaga, la tienes que apagar tú. Una vez se enciende ya se queda apaga. allí. Sí. ¿Qué le habéis hecho? ¿Tienes facturas? Sí, tenemos facturas. Nosotros le hicimos, le cambiamos un inyector, que era el que para probar, porque es el que marcaba fallo. Seguía haciendo lo mismo, le hemos hecho la distribución también, pero eso aparte porque le tocaba, revisión completa, y aparte de eso hay un montón de facturas del antiguo propietario. ¿Sabes algo más grande que le haya hecho? Porque que no tenga nada que ver con esto. Embrague se hizo hace no mucho. Con el Bimasa, y bueno, tendríamos que mirarlo si quieres, pero hay varias facturas, alguna de 2.000 euros, o sea, hay facturitas, sí. Hacemos una cosa, me lo dejas que me lo mire, lo arranque y a ver qué le encontramos. A ver si qué encuentras. Y ahora te explico un poco lo que he visto. Perfecto. Vale. Pues venga. Me voy a mirarlo. Bueno, pues vamos a ver la carnaza que nos ha dicho el vendedor que tiene. Bueno, para empezar, mirad lo que hay aquí. No tiene bridas, pero tiene una junta. Que esto no es del coche. Aquí, en la parte derecha, aquí falta una pieza, que es el canalizador. Las grapitas no están. Están modificados los agujeros porque, al parecer, por lo que se ve aquí, tiene esta aleta que podemos ver aquí, que es del 2004. Y aquí vemos el plástico este que está roto, o sea, podemos ya afirmar que ha tenido un golpe. Aquí tenemos el paso de rueda roto. Y bastantes cosas sueltas. Esto es el alternador, esto es una valvulita.
el cuerpo de aceleración. Aquí va el filtro de aceite. En este caso podemos ver que no hay pérdidas de aceite. Porque como dice el de la empresa de automoción, él ya lo ha repasado, lo que no han encontrado la avería, que es una avería intermitente, como él explica. Luego podemos ver que esto está todo suelto. Aquí vemos una chapucilla. Estos tornillos los vemos movidos. Aquí vemos un arañazo. Aquí falta un tapón. Esto está suelto. Han cargado el gas y no han puesto el tapón. Bueno, podemos ver que el agua está para sustituir. No huele a gas. Esto de aquí está todo suelto. El aceite está negro, como debe estar en un diésel. Y ahora voy a ir a arrancarlo, a ver qué tal. Os dejamos en esta toma para que podáis ver cómo arranca. Vamos a hacer una prueba. Bueno, ha tenido un buen arranque, pero tenemos, como nos ha dicho el del concesionario, la luz de fallo motor, esta de aquí, encendida. Tenemos la presión de neumáticos y el freno de mano puesto, que está puesto. Lleva esta pantalla china y luego, como podéis ver, por dentro está súper bien cuidado. Vamos a hacer una prueba. Y esto es que la abuela fuma. Ahí lo tenéis. Por la varilla y por la tapa sale humo. A ver.
si los suscriptores que sabéis tanto de Volkswagen sabéis lo que es. Yo os voy a dar una pequeña pista de lo que puede ser, pero seguramente que va a salir alguno que sepa más de lo que sé yo, de lo que puede ser. Este modelo lleva la PCV incorporada. Voy a pararlo porque si no me acabaré en el vídeo. Este modelo lleva la PCV incorporada en la tapa del motor. Bueno, podéis ver que se ha llenado todo el concesionario de humo. Podríamos tener un problema encadenado. Aparte de algún inyector que fallase, que no hiciese bien la combustión, podemos tener la PCV bloqueada. Por eso está llenando el motor de humo. Seguro que ahora dirá, ¿eso es alguien que eso es motor, que está roto? Primero se ha de cambiar la PCV para diagnosticar que sea motor. Pero podría ser, ¿eh? Entonces, tenemos un problema, que es un coche de un bajo valor, este Golf GTD, pero es una edición limitada. Es el 25 aniversario, es color negro. Es un coche que en el mercado en buen estado puede estar en unos 7.000 euros, aunque sea un Golf Serie 5, por el acabado que tiene, más el navegador, y que está por lo general en buen estado, tendría un valor de 7.000 euros. Además sabemos que tiene el bimasa hecho, que tiene la correa de distribución hecha, o sea, tiene bastantes cosas caras hechas. Y habría que probarlo. Vamos a preguntarle a Xavier si nos lo deja probar y le daremos el diagnóstico. Como podéis ver, está echando humo y ha llenado todo esto de humo y huele bastante a mala combustión. El maletero está bastante bien cuidado. Nos estamos asfixiando aquí. Y por dentro es así. Voy a tener que parar el vehículo. El humo es impresionante. No sé si lo podéis ver. Hace este paro más feo. Hoy en Mundo Jeep probamos el Golf GTD Carnaza. 229.000 kilómetros y con una pila de problemas. Nos ha llamado un compraventa de Igualada para que vengamos a verificarle su propio coche. Y ahora nos vamos a hacer la prueba mecánica. Golf GTD, versión 5, 2007, 25 aniversario. Y empezamos. Vale, justamente ahora no tenemos el fallo. Esto es lo que se llama un fallo esporádico. Es los fallos más complicados de reparar. Y nos vamos a probar el Golf GTD Carnaza.
tenemos el testigo de presión baja de neumáticos. Podemos notar que de embrague, de marchas, todas las marchas entran en su sitio, el volante tiene buen tacto. Ahora se nos ha encendido el fallo de los calentadores, o sea, es un fallo múltiple, o es un fallo electrónico, un fallo de centralita, un fallo de válvula PCV, o un fallo en cadena, un cable, o un fallo de inyectores que provoca algún cortocircuito en el CAN bus y nos provoca diferentes fallos. Vamos a intentar buscar una carretera más rápida, a ver qué tal se comporta. Y ahora os lo enseñamos. Bueno, como podéis ver, salimos en primera. Vamos a coger la carretera, la Nacional 2. El coche funciona bien, va a una velocidad normal. No tiene una gran rumorosidad. Es un coche de 6 marchas. Modelo GTD, es una versión más deportiva en diésel. Vamos por una carretera que está bastante bacheada, no se oyen ruidos dentro, nada más que los pequeños ruiditos normales en un coche de esta edad. Todas las marchas, lo vamos a acelerar a la velocidad legal, pero el coche en principio en esta conducción podemos ver que acelera bien. Vamos a poner la sexta. El coche responde bien en todas las marchas, incluso en sexta. Ya tenemos que bajar la velocidad. Y con esto damos por concluida la prueba dinámica. No se puede apreciar el fallo. Vosotros que sois los especialistas en Volkswagen, a ver, de todas estas posibilidades que yo os he dado, ¿qué creéis que puede ser? Le vamos a dar una tasación a este señor del coche bastante inferior al precio medio, y es un coche con bastante carnaza. Ha tenido un pequeño golpe en la derecha, lo han reparado chapuceramente, pero por el conjunto general se ve normal el coche. O sea que volvemos para el concesionario y vamos a darle nuestra valoración.
pues nos sigue sorprendiendo este coche. Ahora mismo, como podéis ver aquí, no tenemos nada más que la presión de aceite. Ya no tenemos ni los calentadores, ni el fallo motor. No hemos tocado nada, no hemos metido ninguna máquina. Lo hace todo automático. Pero sí podemos notar un pequeño temblequeo en el motor. No sé si se puede percibir. Y las revoluciones algo altas. Ya no echa humo. Bueno, nos vamos para el concesionario y le vamos a dar nuestro veredicto. Me va a sorprender. Bueno, Xavier. Dígame. Bueno, tengo malas noticias para ti. Tienes un fallo múltiple, ¿vale? O puede ser o inyectores, si dices que le has cambiado cableado, pues ya el cableado no puede ser. Veo que tiene bastantes facturas. Sí. Pero el coche o tiene alguna masa o tiene algún problema también eléctrico o la centralita, porque yo ahora me he ido aquí a la carretera Nacional 2, lo he puesto, probado todas las marchas a velocidad legal y he parado para tomar unas imágenes y se me han ido todos los fallos automáticos. ¿Ves? Sí, sí, pero normalmente... A veces se encienden, a veces no. Es que esto no... Algo pasa, está claro. Algo pasa. Entonces el problema que tenemos es que aquí pueden ser que sean los 4 inyectores, que estos... Mientras vosotros habéis salido, he llamado al mecánico para preguntarle si se acordaba de lo del fallo y le suena esto, que le salían inyectores y que, bueno, que básicamente... Bueno, pero hemos visto que eso, hemos visto que el anterior propietario había cambiado un inyector, sí. Lo cambia otro y el coche sigue teniendo los problemas. Además son problemas intermitentes, que es bastante raro en este modelo. Sí. Que el problema sea intermitente, aparte se encienden los calentadores, luego se enciende el fallo motor, luego tiembla pero no se enciende el fallo. Yo creo que esto es un coche que tú puedes vender a un profesional o a algún manitas o a alguien. Porque teníamos pensado, porque al final este coche yo es un coche que no tengo a la venta al público, porque como sí, pero el problema es por cuánto lo vas a vender, porque esto más de 3.500 euros no te van a pagar. Porque si es un coche que vale 6.000, ¿quién va a comprar un coche para arreglarlo? Sí, para que le puedan salir 300.000 cosas. Sí, no, yo de hecho de este coche, a ver, yo lo que te digo, al final lo tengo aquí para utilizarlo yo. Si alguien lo quiere, pues mira, si quiere pagar estos 1.500, si no, no pasa nada, o sea, al final me lo quedo yo, lo utilizo yo, que el coche funciona. Y ya está, porque es que yo... Bueno, igual también hay alguien... he pagado yo, porque es que ya verás, es que, mira, yo pagué de este coche 4.400 euros más... A precio de coste. A precio de coste de compra, y luego me he gastado en él 1.128,14 más podemos ver este... bueno... Es que así queda más serio, ¿no? Porque si no parece que... Si queréis os enseño las facturas, ¿vale? Bueno, esto es un Excel mío, ¿vale? Pero mira, este es el gasto que le hemos hecho al coche, más IVA, falta el IVA aquí, añadirlo, ¿vale? 860 de taller, 150 de plancha y el cambio de nombre, ¿vale? Y el precio de compra, que son los 3.900 más 500, 4.400. O sea, al final, si lo sumamos todo, 1.128,14... 5.528,14 es el coste mío de este coche. Bueno, Xavier, tú ya sabes lo que te toca. Perder 2.000 euros. Correcto, es lo que pasa. Bueno, no con todos los coches se gana. No... Bueno, la gente se cree que sí, que los compraventas somos millonarios. Ojalá. Y que nos tiran el dinero por una chimenea, pero no es así. No es así. En algunos se gana, en algunos se empata y en algunos se pierde. Eso pues tenemos que perdamos un poco, porque si no tenemos que cerrar. Correcto. Bueno, Xavier, nos vemos. Espero que cuando me llame sea para otra cosa, no para más carnata de esta. Y nos vamos. Y vosotros, si queréis que sigamos subiendo vídeos, suscribiros, que no lo estáis haciendo,
no os voy a poder traer más vídeos de carnaza porque no estáis haciendo lo que yo os pido, que es suscribiros, y cuando ya no os guste, os desuscribís. Pero ahora de momento suscribís. Y pondremos contenido extra en Instagram, en megauto_Gips. Os esperamos. Y la próxima, ahora estamos haciendo vídeos los miércoles también. A ver cuánto nos dura, porque la faena sube y baja. Nos vemos.